Adelante. ¿Ya estás compartiendo pantalla? Sí. Bueno, déjame poner yo la pantalla formalmente de la oración inicial. Pasar. El anterior. Sí, nomás déjame pasar la otra pantalla para acá. Ahí está ya, ahora sí completa, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en el libro Hechos de los Apóstoles. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo. Que cada uno imitemos a María para alabar y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, con los primeros cristianos, de la mano de San Pedro y San Pablo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, adelante. Comienzas tú, Padre. Sí, vamos a hacer la lectura, ¿verdad? Muy bien. Del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues caía ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número, contando solo los hombres, llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la familia de sumos sacerdotes. Y colocándolos en medio, les preguntaban: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos. Sigan. Me dijiste que hasta el 8, ¿verdad? ¿Quién sigue? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro lado, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con la que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús.
Los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir en contra de ellos. Mandaron, pues, que los hicieran salir del tribunal. Mientras deliberaban entre ellos, decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo, pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le respondieron: pensad si Dios considera justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos volvieron a amenazarles, pero tuvieron que soltarlos, pues no hallaban manera de castigarlos. Además, toda la gente alababa a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado este signo de curación tenía más de 40 años. Una vez libres, fueron donde los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Hasta el 24 me dijiste, ¿verdad, Auronita? Adelita. Bueno, te faltó el 24. Los Ok. escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Pero solamente consiguieron lo que tú habías decidido y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y das grandes golpes realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todo lo que tenían bienes o casas los vendían. Llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Me pones la presentación, por favor, Juan? Claro que sí.
Primero, una disculpa porque no les dije. Arcedalia había ya pedido este día, iba a salir fuera de la ciudad y me pasó la presentación, entonces yo se los voy a dar. Les pido de antemano una disculpa si me equivoco, porque no, yo no la realicé. Bueno. Para comentar aquí el capítulo 4 dice, aparece un nuevo elemento en la vida de la comunidad, la persecución, que ya no abandonará a los testigos ni misioneros del Evangelio a lo largo de todo el libro de los Hechos. Leeremos en el Evangelio de San Lucas las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. Pero antes de todo esto, se apoderarán de vosotros y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles. Os harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto lo leemos en Lucas 21, versículo 12. Los dirigentes se dejaron guiar por el odio y la envidia. Se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Eran las autoridades competentes del templo. ¿Qué motivo encontraron para lanzarse contra Pedro y Juan? Sin duda, se escandalizaron por la gran concurrencia del pueblo. El objeto de la indagación fue, en primer lugar, la curación del cojo de nacimiento, pero el texto también aclara que desde hacía mucho tiempo eran motivo de escándalo la actuación de los apóstoles y su predicación en favor de Jesús. Se dice que estaban molestos porque los apóstoles anunciaban la resurrección de entre los muertos aludiendo a Jesús. Sabemos que los saduceos, en oposición a la fe que solían tener los judíos, negaban por principio la resurrección del cuerpo. El escenario es impresionante por su parte. La sala del Gran Consejo, con todo el poder policial, político, económico y religioso de Israel, y por otra, los acusados Pedro y Juan, hombres sencillos y sin cultura. La acusación no podía ser más grave a los ojos de aquellos poderosos señores de Israel. Anunciar en nombre de Jesús en el templo, su templo. Los apóstoles por primera vez van a la cárcel. Esta es una característica del camino que sigue su testimonio, pero la iglesia crece. Inmediatamente después de comunicar la detención de Pedro y Juan, se da la noticia de que una vez terminada la predicación, muchos se marcharon siendo ya creyentes, y el número 3000 de la fiesta de Pentecostés asciende a 5000 miembros de la comunidad de Cristo. Aquí encontramos el peculiar elemento de los Hechos de los Apóstoles. A pesar de la resistencia y de la persecución, se cumple el encargo y la promesa del Señor resucitado. La iglesia naciente experimenta la fuerza del Espíritu. Juan y Pedro ante el Sanedrín. Pedro y Juan, que durante la noche estuvieron bajo custodia, entran en esta asamblea. La escena es un símbolo de cambio en la iglesia. La pregunta acerca del nombre, de quien que ha otorgado la curación, viene a ser para Pedro la deseada ocasión para dar el testimonio que acusa y exhorta a obtener la salvación. Pedro actuó lleno del Espíritu Santo. Tengo que mover acá. Reuniendo ya el tribunal, fueron traídos los prisioneros y también el cojo ya sano. No era esta la primera vez que Pedro y Juan se habían visto en presencia de tan augusta asamblea. Al mirar los rostros de sus jueces, reconocieron a muchos de ellos. Pudieron recordar la mañana en que su maestro se presentó ahí maniatado. Los miembros del Sanedrín tuvieron que soportar las audaces palabras. ¿Cuál era el motivo que los reprimió? El que había sido curado estaba al lado de los apóstoles, como testimonio irrefutable de la realidad de la curación. La actuación de Pedro también desarmó a sus adversarios ante el hecho de que los dos apóstoles eran iletrados y del burgo, y no habían recibido formación escolar. Normalmente las personas humildes agachan la cabeza, piden perdón y esperan el castigo.
Aquí los acusados se convierten en acusadores. En su desconcierto momentáneo, recurren a un medio, que también fue utilizado más tarde, de sofocar la moción del espíritu. Prohíben hablar y esperan contra su propia convicción, que harán enmudecer a los testigos de Jesús. En su resolución no toma el nombre de Jesús en los labios, que esto lo veremos también en el capítulo 5, versículo 28. También en esto parece que se muestra su odio y aversión contra Jesús. Este nombre no debe ser pronunciado. Esta fue la primera vez en la historia de la iglesia que la predicación se prohibió. Fue prohibición absoluta. Si los apóstoles la hubieran acatado, ni una palabra más se hubiera hablado acerca de Jesús, ni en público ni en privado. Temblamos de pensar en las consecuencias si hubieran obedecido tal entredicho. Si los apóstoles hubieran temido tanto por su seguridad personal, que se hubieran retirado de la asamblea en silencio. Pero los apóstoles rechazan con toda firmeza la prohibición de hablar dada por el Sanedrín. Recae sobre ellos el cargo del Señor, la obligación de dar testimonio. Ya no son libres en su decisión. El mismo Dios ha puesto la mano sobre ellos. Tanto si quieren como si no quieren, tienen que hablar de lo que han visto y oído. Con todo, los apóstoles ya han decidido. El Espíritu Santo los ilumina y fortalece en su decisión. Utilizando aquí las palabras de David, del Salmo 118, en el versículo 22 y 23, la piedra rechazada por los maestros pasó a ser la principal. Pone a jueces y acusadores en la actitud ridícula de los constructores que pone el cimiento de una casa, pero desechan la piedra angular. Luego, haciendo a un lado la figura, llanamente declara que no hay salvación para nadie sino en el mismo nombre de Jesús a quien ellos crucificaron. Esta declaración es universal. Muestra que todo ser humano que se salve en el nombre de Cristo se habrá de salvar. ¿Quieres hacer algún comentario de la imagen? Sí. Esta imagen, veamos lo que es, podemos ver lo que es la iglesia que tenemos hoy en día, donde vemos que Cristo es la piedra angular que sostiene la iglesia. Tenemos los fieles que somos cada una de estas piedras que forman parte de la construcción de la iglesia. Y Pedro es la piedra sobre la que comienza a construir la iglesia. Varias veces se emplea el texto griego, la palabra valentía, y resuena vigoroso, para ser así expresiva con la mayor claridad posible la actitud fundamental de la iglesia sobre el fondo de la persecución. En la palabra valentía se patentiza la conciencia contenta de la iglesia incipiente, el conocimiento optimista de la cercanía del Señor, que se muestra presente en el testimonio del Espíritu Santo. Es significativo para representar a la iglesia en proceso de formación que este misterio del Espíritu se haga perceptible como en un Pentecostés que sigue influyendo a la vista del peligro que amenaza, y así fortalece siempre la valentía de los creyentes. Una era el corazón y una el alma. Más bien tiene que ver con la sumisión de los cristianos a la voluntad de Dios, y por eso su disposición benévola de suplir voluntaria y espontáneamente la necesidad de sus hermanos. La explicación es que muchos judíos, ahora cristianos, de varios países, querían quedarse más tiempo en Jerusalén, después de su conversión, para apreciar más y por eso tener necesidad. Cuando hay unidad y amor en la congregación, la predicación es más fuerte y eficaz. Y cuando hay división, nadie tiene ánimo y la obra sufre o muere. Como ya lo dijimos antes,
Era un comienzo voluntario, que no estaba prescrito por ninguna ley y ni se exigía, de un amor fraterno suscitado por la experiencia de la salvación y por el ejemplo de Cristo. La iglesia primitiva repartía a cada uno según su necesidad. Todos eran libres para hacer con su propiedad lo que querían. José Bernabé, nacido en Chipre, levita de profesión, ministro de culto, buena presencia y barba. Dueño de tierras en Jerusalén, vive según sus convicciones. Vende sus tierras, trae el dinero a los apóstoles y se pone al servicio de los demás y se convierte en apóstol. Bernabé es quien presenta a Pablo a los apóstoles y le busca un lugar. Durante 2 años forma equipo con San Pablo, predicando en Antioquía. Después continúa su ministerio al lado de Marcos, su primo. La comunidad de cristianos de Jerusalén quiso y se propuso compartir desde la pobreza todos los bienes. De este modo, los pobres no padecían hambre y necesidades. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación, daría un testimonio perenne de entrega total al Evangelio y de servicio a la comunidad. Donó todos sus bienes y se dedicó por completo a la misión evangelizadora. Compartir y hacerlo con gusto es obra del amor verdadero. El compartir tiene que ser razonable, inteligente y prudente. De lo contrario, esa acción no se prolongará mucho tiempo. Por eso las comunidades cristianas primitivas, previo discernimiento, fueron organizándose poco a poco en servicio de caridad, atenciones a pobres, viudas y enfermos, y al mismo tiempo adhiriéndose al trabajo de cada día que les proporcionaban fondos de subsistencia. ¿No es eso también lo que nosotros hacemos cuando nos solidarizamos, por ejemplo, con Cáritas, Manos Unidas, Club de Leones o Rotarios, para ayudar desde nuestras posibilidades? Hacemos aquí la oración para terminar y ahorita discutimos el pasaje leído. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. Muy bien, pues adelante. Vamos a hacer una breve exégesis en 3 momentos y luego ya compartimos lo que nos llama la atención o las inquietudes, las dudas, las sugerencias, las luces que hemos recibido. Muy bien, Aurorita. El cita trae un exégesis que va a compartir. Ay, hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, padre, disculpe que así como exégesis no alcancé porque estoy en exámenes y en verdad que traía un chorro de tarea. Pero bueno, lo que leí un poquito de este capítulo 4, pues primero me llama mucho la atención en quienes aparecen en escena, ¿no? Otra vez vemos que aparecen Anás y Caifás, esos que condenaron a Jesús, y ahora vemos a los saduceos, que los saduceos eran los parientes, los descendientes de los sacerdotes, y ellos no creían en la venida del Mesías, por lo tanto, no reconocieron nunca a la persona de Jesucristo, ¿no? Y al ver este milagro que hacen en el cojo que no podía caminar, a mí me impacta cómo
ven que en el nombre de Jesús los apóstoles, me llama la atención ese que venía en el capítulo pasado, le toman la mano y mírame, o sea, cómo los apóstoles llenos del Espíritu Santo realizan Jesús a través del Espíritu Santo esa curación, y cómo no le creen, o sea, ni que hubiera sido por arte de magia, ¿no? Están anunciando el nombre de Jesucristo. Hay un principio que dice que ante una evidencia, pues no hay nada que comprobar. Entonces, me impacta eso, como ante esa evidencia donde ven a este señor levantarse y andar y caminar, ¿cómo pueden seguir dudando de Jesús? O sea, de los apóstoles, de esta primera, de la comunidad, de la iglesia de Jesús, ¿no? Que fundó Jesús, primero con los apóstoles, y cómo se fue repartiendo, ¿no? Cómo ellos hablan llenos del Espíritu Santo, del lenguaje del amor y de la verdad, que es un lenguaje que es universal, que hasta un analfabeta lo entendería. Hoy por hoy entendemos en un abrazo, en una mirada, ahorita que hablaba Aurorita de la caridad, es un lenguaje universal en el que todos lo entendemos. Entonces, ¿cómo es posible que muchas veces actuamos como saduceos con un corazón cerrado que no ve, que no quiere ver esa verdad, porque la verdad ahí está, pero no quieres ver, te tapas, ¿no? Pero bueno, pues hay que pedirle, yo creo, al Espíritu Santo, en verdad que mueva nuestro corazón para recibir esa, bueno, esa ya la tenemos, ya está dada por Jesús, pero sobre todo que mueva nuestro corazón para anunciar la palabra de Jesús, para anunciarlo a Él y para que en nuestras obras se vea esa mirada de Jesús, que las personas con las que nos topemos se encuentren con Jesús, y no por nosotros mismos, sino porque Jesús actúa en nosotros, ¿no? Me gusta mucho también cómo le contesta Pedro, nosotros obedecemos a Él. Esa obediencia que muchas veces nos falta por esa, volvemos a lo mismo, ¿no? Por esa actitud cerrada del corazón, ¿no? Ahorita ya como que la verdad incomoda. Ahorita decir la verdad, ya no podemos decir la verdad porque pues hay gente o personas que no les gusta. Definitivamente que la verdad es absoluta y la verdad es Jesús, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahorita en la época que estamos viviendo, cada quien tiene su verdad. Entonces, la verdad anunciada por Jesús se batalla para anunciar, se batalla para que llegue a todas las personas, y cuando esa verdad está a todas las personas, o sea, no es completamente universal, ¿no? Me gusta también de este capítulo que la comunidad, después de que fueron encarcelados, y que salen y empiezan a platicar lo sucedido, o sea, como que me imagino ahí la escena, y como todos no empiezan a ver, vamos a armar una estrategia de cómo podemos hacer y cómo nos vamos a defender de los saduceos, y aquí están los sumos sacerdotes que no nos dejan hablar de Jesús. No se ponen a ver el problema, ellos se ponen a orar. Entonces muchas veces eso nos falta, ¿no? Muchas veces son las tormentas tan fuertes que tenemos, con tantos truenos y rayos, que no nos dejan hacer oración, y estamos más preocupados por el problema, y ya nos olvidamos que Dios está en nosotros, ¿no? Incluyendo cualquier problema, incluyendo una enfermedad. Ya, pues usted sabe que a mí me tocó que mi papá enfermo, ¿no? Y yo siempre le decía, no, papito,
estás en el mejor lugar porque estás pegadito a la cruz. Entonces, pues todas esas cosas, todas esas cosas que nos pasan en la vida, a final de cuentas son palabra de Dios. Hay algo que Dios nos quiere decir con eso. Entonces solamente es pues, ahí sí que ahora sí que completamente encomendarnos enteramente al Espíritu Santo, porque Él es el que nos habla las palabras de Jesús, nos mueve lo que Jesús quiere de nosotros. Él escucha a Jesús y es el que viene y nos lo anuncia. Entonces, pues, estar completamente encomendados con Él y que Él sea el que guíe y que nunca tengamos miedo de hablar la palabra de Dios, que nunca tengamos miedo de la verdad, de lo que es la verdad, que es la verdad universal, que es Jesucristo, Jesucristo resucitado, Jesucristo vivo y que está aquí entre nosotros. Y que en comunidad, así como ahorita lo estamos haciendo, es como se vive la fe, es como se aprende de Él y es como todos nos unimos en Jesús para Dios Padre. Yo creo que mañana empieza una de las épocas más importantes de la iglesia, de los tiempos litúrgicos. Entonces yo creo que pidamos esa conversión, no tener un corazón como el de los saduceos, pidamos una conversión real, donde nuestra mirada esté puesta en el cielo, para recibir un Pentecostés lleno del Espíritu Santo y que sea Él el fuego que alimenta nuestra alma, que alimente nuestras acciones, y que con Él podemos hacer frente a todo lo que venga, persecuciones, problemas y lo que se nos presente. Muchas gracias, Elsa, muchas gracias. Pues es muy buena exégesis, muy buena interpretación y actualización también, hermenéutica de la palabra de Dios que necesitamos en este tiempo. Muy bien, Aurorita, seguimos. Seguirías tú, Padre. Muy bien. Bueno, yo quiero hacer haciendo eco de la palabra y también de lo ya dicho por Elsa y María Aurora, y en ausencia de la profesora Arce. En verdad que el Espíritu Santo fortalece la debilidad y la fragilidad de la iglesia naciente, que nace frágil, débil, pero a la vez con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo que Cristo prometió a sus seguidores, a sus apóstoles y a toda la iglesia. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a comprender las palabras de Jesús, a actualizar las palabras de Jesús, y nos va a dar la valentía, la fuerza y la gracia para, pues ante cualquier circunstancia, responder con fe. Vemos que ellos fueron acusados de hacer algo bueno. Qué pena, ¿verdad? Que se persiga a los que hacen el bien. Curaron a un tullido, a un cojo que tenía 40 años. Así nació y jamás había caminado. Y pues lo hicieron en el nombre del Señor Jesús y lo hicieron por la gracia del Espíritu Santo. Y entonces ellos mismos saben que no son ellos. Les piden que no les den un culto, un agradecimiento a ellos, sino a Jesús, a Dios. Y también, pues de ser acusados, ellos se convierten en acusadores porque les dice, ustedes fueron los que hicieron muy mal al no recibir a Jesús, al maltratarlo, humillarlo, hacerlo sufrir, crucificarlo, matarlo. Estaban
matando al mismo Dios entre nosotros. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando les prohíben predicar en el nombre del Señor Jesús, es porque saben que Jesús significa Yahvé salva, Dios salva. Y qué mejor que en la persona del Verbo encarnado está la plenitud de ese Hijo de Dios, ese Mesías, ese prometido para venir a salvarnos, ¿verdad? Entonces, ahí está un punto clave. Les prohíben hablar en el nombre de Jesús, que pronuncien ese nombre, y es que en el pueblo judío el nombre va muy de acuerdo con su forma de ser, su misión y su esencia y su trascendencia, su vocación. Entonces no querían que se pronunciara. Pero también decía que no se hablara de la resurrección. Fíjense bien, en el nombre de Jesús, que no se hablara del nombre de Jesús, pero que tampoco se hablara de la resurrección. Y es que Jesús es el que fue crucificado, muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día, como decimos en el credo. Entonces, aquí el acontecimiento clave va a ser la resurrección. Y por el poder del Espíritu Santo, del resucitado, se van dando señales, prodigios, y por eso los apóstoles van a continuar con una oración en la misma persecución. E hicieron una oración a Dios: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú dijiste por el Espíritu Santo y por boca del rey David, tu siervo, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos planean vanos proyectos? Se han confabulado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su Mesías, contra su ungido, etcétera. Y entonces ellos continúan con la oración, pero le siguen pidiendo al Señor valentía para no callarse y proclamar el Evangelio. Y invocaban al Espíritu Santo y proclamaban con alegría y valentía la palabra de Dios. Y el lugar donde estaban, dice, no tan solo que tembló, sino retembló. Al menos en esta versión de la Biblia, dice, retembló el lugar donde estaban orando. Fue un acontecimiento que la oración mueve y conmueve. La oración mueve en el interior del corazón, pero también hace que sucedan cosas extraordinarias en la creación. Recuerdo a Monseñor Juan José Hinojosa, que decía que una oración es un aporte a la creación, a la redención y a la santificación. Algo que no existía, por la oración empieza a existir. Es un poder que Dios nos ha dado, que es su misma gracia, su mismo espíritu, para hacer que las cosas sucedan, cambien y acontezcan cosas nuevas y diferentes. Entonces, aquí ellos se ponen a orar y siguen manifestando la gracia y el poder de Dios. Pero fíjense en lo que los mueve también. Los mueve a la conversión a más personas del pueblo, más judíos comienzan a creer, ¿verdad? De los primeros 3,000 se convierten ahora en 5,000. Primero eran 112 apóstoles, luego 120 en la primitiva comunidad, luego 3,000 con la predicación, la primera predicación de Pedro, y luego ahora con este acontecimiento ya son 5,000 inmediatamente. 5,000 los puros hombres, ¿verdad? Impresionante. Entonces se va dando la conversión, pero una conversión no tan solo del corazón y de la mente, sino de las obras concretas que comienzan a poner libre y espontáneamente los bienes a disposición de toda la comunidad. Eso es impactante, ¿eh?
Y también recuerdo al señor cardenal Suárez Rivera, Adolfo Suárez Rivera, que él decía, yo estaba en Fátima y fue a platicar ahí con la gente de San Pedro y le dijo, cuando la evangelización llega al corazón, también llega al bolsillo, ¿verdad? No tan solo se queda en el corazón, sino llega al bolsillo, llega a tocar el fruto de tu trabajo, que es parte de tu vida, y compartes tu vida y tu trabajo, y el fruto de tu trabajo, que es el dinero, o se manifiesta a través de esta forma de vida que hemos hecho. Y entonces compartimos los bienes. ¿Quién se va a desprender de sus bienes? Si no es aquel que ama y que ha sido tocado por un gran amor y que siente que la vida pues vale, pero valen más el amor y ayudar a otros. Bueno, ya hasta aquí, porque si no les quito todo el micrófono toda la noche. Entonces, ustedes siguen. Adelante. ¿Alguien desea agregar algo más? ¿Algún comentario? ¿Algo que les llegó? Que se quede el padre con el micrófono. Bueno, yo recibí un librito de la mamá del padre que dice que si tenemos conciencia de lo que es el nombre de Jesús, que es tan poderoso, tan seguro, que nunca deja de producir en nuestras almas los más maravillosos resultados. Consuela al más triste corazón y hace fuerte al más débil pecador. Nos obtiene todo tipo de favores y gracias, tanto espirituales como temporales. Debemos hacer dos cosas. Primero, entender claramente el significado y el valor del nombre de Jesús. Segundo, debemos habituarnos a decirlo devota y frecuentemente cientos y cientos de veces todos los días. Lejos de ser algo aburrido, será algo de inmenso gozo y consolación. ¿Pero qué significa el nombre de Jesús? Es primero que todo una oración todopoderosa. El mismo nuestro Señor solemnemente promete que todo aquello que pidamos al Padre en su nombre, lo recibiremos. Dios nunca falla en su palabra. Cuando decimos Jesús, pedimos a Dios todo lo que necesitamos con la absoluta confianza de ser oídos. Por esta razón, la Iglesia termina sus oraciones con estas palabras: por Jesucristo nuestro Señor, que da a la oración una nueva eficacia divina. Pero el santo nombre no es algo, el santo nombre es algo aún más grande. Cada vez que decimos Jesús, o por Jesús, glorificamos a Dios con un gozo y gloria infinito, porque le ofrecemos todos los infinitos méritos de la pasión y muerte de Jesucristo. San Pablo nos dice que Jesús mereció el nombre de Jesús por su pasión y su muerte. Cada vez que decimos Jesús, claramente deseamos ofrecer a Dios todas las misas dichas en todo el mundo por nuestras intenciones. Nosotros verdaderamente participamos en aquellos cientos de misas. Cada vez que decimos Jesús, ganamos 300 días de indulgencia que podríamos aplicar a las ánimas del purgatorio, con lo que se verían muchas almas aliviadas y liberadas de sus terribles penas. Ellas serían verdaderamente nuestros mejores amigos y rezarían por nosotros con increíble fervor. Cada vez que decimos Jesús, es un acto de perfecto amor por el cual ofrecemos a Dios el infinito amor de Jesús. El santo nombre de Jesús nos salva de innumerables males y nos rescata especialmente del poder del demonio que está constantemente buscando la ocasión de hacernos daño. El nombre de Jesús gradualmente irá llenando nuestras almas con una paz y un gozo que nunca tuvimos antes. El nombre de Jesús nos refuerza de una manera tal que nuestros sufrimientos parecen ligeros y fáciles de llevar. Piensa que cada vez que decimos Jesús devotamente, le damos gloria a Dios, recibimos grandes gracias, ayudamos a las almas del purgatorio. Ahora pongamos
bueno, vienen ejemplos y dice que en Colosenses 1:7, San Pablo nos dice que debemos de hacer todo lo que hacemos, tanto sea en palabra o en el trabajo, en el nombre de Jesús. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, todo en nombre de Jesús nuestro Señor. Y vienen muchísimos ejemplos, milagros. Yo nada más les voy a comentar uno brevemente porque ya les leí mucho. Y yo no me quiero apropiar del micrófono. Pero el padre siempre anda dando micrófono. Cuando mi nieto que tiene ahorita, bueno, ahorita les digo la edad, cuando tenía 2 años, me habló mi hija a las 3 de la mañana y me dijo, híncate, mamá, porque nuestro niño era mi único nieto, se está muriendo de rotavirus. Se murieron 8 niños en el piso donde está él y la pediatra nos dice que a lo mejor no pasa la noche, que a lo mejor no amanece, eran las 3 de la mañana. Luis y yo, o sea, mi yerno y ella se iban a hincar en la cunita de cuidados intensivos y entregárselo a Dios. Tú nos lo diste, si tú te lo llevas, bendito seas. Yo me hinqué en la sala donde tenía entronizada la Biblia y le dije, Señor, es mi único nieto, es nuestro único nieto. Pero si te lo llevas, te lo entregamos con todo nuestro amor. Y si lo dejas, lo vamos a educar en tu nombre. Que conozca la fe, que sea un buen hombre. Y ahorita tiene 28 años. Y de chiquito, llevaba muchos rosarios en la mano y se iba a Soriana en Piedras Negras a decir, salven al mundo, recen el rosario. Ándale. Y cuando yo me fui en la madrugada a las 5 de la mañana con mi esposo, que en paz descanse, a Piedras Negras, todo el camino me llevé el librito que me dio mi comadre Beatriz, que es el Santo Nombre, las maravillas del Santo Nombre de Jesús. Y me fui diciendo, Santo Nombre de Jesús, salva a mi nieto, si el Padre lo quiere, no se haga mi voluntad sino la tuya. Santo Nombre de Jesús. Desde aquí hasta Piedras Negras, un ratito manejé yo y un ratito mi esposo. Y llegamos y ya había pasado el peligro y ahorita tiene 28 años. Es un buen hombre. Lo único es que no se quiere casar y yo quiero que me den bisnietos. Pero el Santo Nombre de Jesús lo decimos muy poquito. En el rosario, si lo rezamos diario, pues bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, ¿verdad? Y estamos salvando almas. Que en el día digamos muchas veces, Jesús, bendito seas, alabado seas. Santo Nombre de Jesús, ayúdanos a ser buenos apóstoles, a llevar tu palabra a los que más la necesiten, a dar amor, a que muchos se enamoren de ti. Amén. Muchas gracias, Adelita. Saben que qué bonito. El 3 de enero se celebra el Santo Nombre de Jesús y prediqué precisamente lo que decía Adelita. Me faltó agregar esto que dijiste ahorita del rosario, que creo que él influyó mucho para que se agregara en el Ave María del rosario, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que era un franciscano, Fray Bernardino, creo que así se llamaba, de Sagún, no me acuerdo el nombre de él, pero él fue el que insistió mucho y se quedó en el rosario. Se le agregó al Ave María el nombre de Jesús. Sí. Las palabras que dijo primero el ángel y luego la prima, Santa Isabel, que le dijo, bendito el fruto de tu vientre. Jesús. Y luego se le agregó el nombre de Jesús. Padre, me dio mucho gusto que fuera el 3 de enero porque ese día cumple su ahijado Carlos, cumplió 49 años ese día. Bendito Dios, Bendito Dios, me encantó que fuera esa fiesta. Qué bueno, bendito Dios. Bueno, ¿alguien más? Jóvenes de corazón, a ver. ¿Quién más quiere compartir? Pueden levantar la mano o participar con toda confianza. A ver, Oscar, a lo mejor ahora sí te oyes bien. A ver, vamos a probar. A ver, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha bien? sí. A mí lo que me llama la atención bastante es la evolución de Pedro.
de cuando niega a Jesús por temor a que le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. Ante esas mismas gentes son a los que está hablándoles en este momento en el capítulo del 4. Y ya no les tiene miedo, no les tiene temor, porque está lleno del Espíritu Santo. Se le acabó el temor que les tenía. Y de esa forma empieza a predicarles y les empieza a decir, pues lo de los milagros es viene por obra de Jesús. Y se los echa en cara de que es la misma persona a la que ustedes juzgaron y mataron. Por él estamos haciendo los milagros. O sea, esa transformación de Pedro que se hace más firme la fe de él y se le acaba el temor y se le acaba todo eso. Hasta inclusive en el capítulo anterior, cuando hace su milagro junto con Juan, del que está en el templo, ya se me está acabando la pila. En muchos pasajes no podían hacer milagros. Trataban de hacer el milagro y no les funcionaba. Porque la fe de ellos no estaba firme todavía. Aquí ya se ve la fe ya más firme, ya no titubea para realizar un milagro ni para predicar. O sea, esa transformación, la evolución que va teniendo es lo que me llama la atención. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Pues sí, es impresionante ver a San Pedro cómo tiene una transformación y los demás apóstoles, ¿verdad? Muy bien, a ver, Rebeca Navarro, a ver qué nos puedes decir, Rebeca Navarro. No me oye, a ver, ¿alguien más? Rosa, Edelmira, Cristina, Graciela, Lourdes, alguien, Maite, Tere. ¿Alguien quiere decir eso? Pues yo, padre, agregar que justo en mi clase de catequesis hoy también estuvimos viendo el Espíritu Santo y el poder que tiene, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Y y justo mi formador nos regalaba una tarjetita, ¿verdad? Con todos los dones, ¿verdad? El de ciencia, el de consejo, de fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría, temor. Pues yo creo que, pues igual que Pedro y Juan, que todos los apóstoles, ¿verdad? Invocar al Espíritu Santo y tener la misma valentía de hoy en día, pues ir en contra de, ¿no? Y hacer que más gente crea en él, que más gente crea en Jesucristo y bueno, pues llenarnos del Espíritu Santo. Así es, muchas gracias, Cristina. Pues sí, los saduceos era uno de los que pues no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos clara conciencia que nuestra fe en Jesús está bien fundamentada sobre el acontecimiento, muerte y resurrección, que es lo que celebramos en todos los sacramentos, todos los días, y toda la predicación de la iglesia y toda la caridad de la iglesia, todo se centra en Jesús que muere y resucita. Por eso la Eucaristía, que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y es la actualización del misterio salvífico, es cuando se celebra en la iglesia, y el Concilio Vaticano II dice que es centro, fuente y culmen de la vida cristiana, ¿verdad? Este acontecimiento, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo en 1 Corintios, vana sería nuestra fe, nuestra predicación y nuestra vida. Seríamos las personas más desdichadas de este mundo, sabiendo que vamos a morir y no hay nada después de esta vida, sino al contrario, si Cristo resucitó, entonces todo tiene sentido, todo tiene razón de ser, todo ha cambiado, todo se hace nuevo, todo empieza de nuevo. Por eso se le llama
el primer día de la semana, al octavo día, el día de Cristo resucitado. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Ya regresé, me sacó, Ah, sí, sí, pues te ya veías ahí, regresé. Rebe. Bueno, Sí, a ver, coméntanos algo, Rebe. sí, pues me llamó mucho la atención esa parte que, bueno, en la actualidad también como que me reflejó mucho la vida de uno cuando tenemos tropiezos, para continuar, nuestra formación o nuestro crecimiento espiritual. Y viendo esa parte donde dice que fueron encarcelados, y a veces ese encarcelamiento yo lo reflejé en una monotonía que a veces lo hacemos las cosas de Dios tan monótonas que como que ya no da para más, pero hay algo que está mal, ¿verdad? Entonces, no sé, me siento así como encarcelada. Me reflejó mucho esa parte cuando decían que encarcelaron a los apóstoles. Y también cuando fueron juzgados por los altos mandos, por los maestros de la ley, ¿verdad? Y pues muchas veces también nosotros, ¿verdad? En ese caminar, pues somos juzgados, también nos somos señalados y pues no nos bajan de santurrones también o que ya nos vamos a convertir en monjitas. Digo, tantas cosas que nos pueden decir, pero que nos pueden hacer sentir, híjole, a lo mejor estoy exagerando con esta entrega a Dios o qué sé yo, ¿verdad? Y otra de las cosas que también somos cuestionados muchas veces, ¿verdad? Hasta por la misma familia. Y bueno, todo eso también que pasaron los apóstoles, pues a nosotros también nos puede pasar. Pero viene la contraparte, que es la que más me encantó, ¿verdad? Que a pesar de que fueron encarcelados, fueron juzgados, fueron cuestionados, les prohibieron hablar del mismo Jesús, ¿verdad? Y bueno, ellos siguieron adelante, ¿verdad? No hicieron caso, ¿verdad? De lo que les decían, sino que les dio mucha seguridad también a ellos para continuar, poder tomar decisiones, decir, no te voy a hacer caso, yo sé que voy bien, tengo como arma fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios y a Cristo que lo conocí y que sé quién es y pues que quieren continuar la misión, ¿verdad? De él. Entonces, no se hacen chiquitos, vaya, no los, ¿cómo se dice? Intimidan. Y después de eso, de que los liberan de la cárcel, me gustó mucho lo que dijo la maestra Elcita, que dice, ellos se fueron a orar en lugar de cuestionarse, ¿cómo qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a hacer para que no nos pase esto o nos pase el otro? Sino que se fueron y oraron y eso es lo que les da la fortaleza para poder continuar, para poder perseverar. Y me gustó mucho esa parte, ¿verdad? Y bueno, todo esto resumido es que cuando uno cumple realmente la voluntad de Dios, la misión de Dios, pues es fácil salir de esos altibajos, ¿verdad? Que a veces tenemos en nuestra vida, que son malas cosas buenas o los frutos, ¿verdad? De una entrega a Dios, teniéndolo al Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Y pues forjarnos ese camino, sabiendo que no es fácil, ¿verdad? Pero pues tampoco es imposible. Muchas gracias, Rebe. Muy buena síntesis y también enfoque que le diste, ¿verdad? Y a pesar de que te sacó, estabas muy metida en toda la reflexión bíblica. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacerlo tu comentario? Aurorita, ¿tú quieres comentar algo? No, yo creo que sigues tú, ¿no? Hice un mini resumen, pero se los voy a pasar, porque es básicamente lo que estaban todos comentando. Entonces se los voy a compartir ahorita terminando la transmisión, para que Muchas, también los que no pudieron asistir, que también lo lean. muchas gracias, Aurorita. Muy amable. ¿Alguien más? Ya tenemos unos minutitos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, pues yo me aviento. Dale, Patsy. Buenas noches. No, es que aquí ando durmiendo niñas, por eso no pongo mi cámara. Adelante. Pero bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es cuando se hace perdón,
se hace el milagro, permíteme tantito, que ya se me respeta aquí la criatura. Cuando dicen que hicieron ellos el milagro y que pues le dicen, pues aquí la fe, eso es lo que hace la fe en nombre de Jesús. Lo que acaba de ser restablecido el hermano de ustedes que ven y conocen, dice la fe, él nos inspira, es lo que ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Y luego ya que dice, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera a lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. En este caso, en cuestión de ahorita lo que decía Adelita también, de la fe y de lo que pasó por experiencia de su nieto y que a veces, pues, realmente uno, pues, confía, ¿no? Y tiene fe y en los momentos más duros ahí es donde uno, pues, se ve realmente qué tanto profesamos nuestra fe, ¿no? Ahí son las pruebas que a veces nos damos cuenta y en lo particular, bueno, yo hace tiempo pasé algo también similar con mi hija, pues ahora en pandemia, me embaracé en pandemia y pues tuve a mi bebé muy prematura de 29 semanas y, y pues fue algo muy fuerte que pasamos y que pues entre que el COVID y que nadie podíamos estar juntos y pues todos encerrados y con todo este tema. Sin embargo, pues todos los días rezaba el rosario y así lo estuve haciendo hasta hace poco que pues bueno, ahorita ya entre toda la rutina de dormir niñas y de que ya regresamos un poquito más a la normalidad, cuando tengo mi tiempo en las mañanas, pues trato de rezarlo diario, pero estuvimos prácticamente 2 años seguidos rezándolo a la misma hora. Y pues a pesar fue antes de todo esto y como quiera nos aferramos mucho a la fe que podíamos tener y pues diciéndole a Dios de que pues te entrego a mi hija, si tú me la regalaste, te la entrego y si es que se haga tu voluntad, ¿no? Y bueno, pasamos todo y ahora sí que Conchita y la Cruz del Apostolado siempre estuvieron presentes ahí en la incubadora con ella, pues así que fueron su compañía porque pues estuvo un mes en el hospital y pues ella solita, bueno, no solita porque siempre estuvo con Conchita y pues con todos los santos, a los que se los encomendé. Y sí, o sea, realmente la fe es algo que pues nos ayuda y nos fortalecen mucho, ¿verdad? Y que pues es lo más importante, como decía ahí con Juan y Pedro, de que pues oye, pues no, ahora sí que nosotros no lo salvamos, o sea, fue así como que la fe lo que te hizo que pues te levantaras, ¿no? Entonces, siento que es mucho en parte de eso y que pues obviamente el Espíritu Santo siempre está obrando con nosotros. Muchas gracias, Patsy. Qué testimonio tan fuerte el de Adelita y el de Patsy, ¿verdad? También de lo que han vivido en familia y cómo pues la fe en el Señor es lo que nos saca adelante y en nuestros hermanos mayores que nos ayudan los santos para no claudicar y esperar contra toda esperanza, ¿verdad? Cuando aparentemente no hay ya solución, sucede el milagro. Bendito y alabado sea Jesús, ¿verdad? Y su Santísima Madre que también nos acompaña y pues todos nuestros hermanos mayores que nos anteceden en el camino de la vida cristiana. Bueno, pues les quiero agradecer a todos su presencia, su participación y pues sigamos adelante a perseverar. Este día que fue el día del seminario, el domingo, vino un seminarista de 20 años, está en primero de filosofía, pero predicó muy bonito y muy maduro y muy estable y muy tranquilo, y pues hizo referencia a San José María Escrivá de Balaguer, un santo de nuestros tiempos que decía que la felicidad no te lo da la comodidad ni el tener todo bajo control. La felicidad te la da cuando estás enamorado, cuando el corazón tuyo está enamorado del amor de los amores de Dios, ¿verdad? Cuando estás enamorado, estás feliz.
Pues qué importante es alimentar ese amor, ese enamoramiento del Señor para ser felices. Y segundo, decía él que es de muchos iniciar, pero es de santos perseverar. Ojalá que también nosotros sepamos perseverar en nuestra fe hasta el final, ¿verdad? Y pues algo que decía Rebe Navarro, que a veces pudiéramos pensar que nos estamos radicalizando un poco, nos estamos metiendo mucho en estos asuntos de la fe, pero pues en realidad nunca va a ser suficiente porque no caemos en extremismos religiosos, sino más bien en un enamoramiento sano, lógico, prudente, sabio, sin descuidar nuestras obligaciones y responsabilidades de cada día, ¿verdad? Sino que esta fe nos ayuda a tener ánimo, esperanza, alegría, saber enfrentar los problemas. La fe, decía Jesús, mueve montañas. La fe hace que las cosas sucedan. Entonces hay que tener mucha confianza en que vamos por buen camino. Durante la pandemia yo estaba preocupado porque no le daban importancia a la fe como algo también medicinal, algo que pudiera ayudar a que la gente no se enfermara y también tuviera fe y esperanza y no se doblegara ante las pruebas, porque sí, mucha gente estaba desesperadísima en la pandemia, ¿verdad? Y la fe de verdad que nos hace saber sufrir con paciencia y esperar con alegría que vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Bueno, pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todo nuestra comunidad y el mundo entero. Amén. 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 Gracias a María Buenas Aurora. Mándeme. Gracias a María Aurora. Gracias a Gracias, ustedes. Aurorita. Muchas gracias por participar. Y bueno, pues estamos Y ahí al- al y pendiente. Alcita. Gracias a todos, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias Elcita y gracias a todos. Gracias, Mine. Buenas Muchas Gracias, noches. gracias a cada uno. Buenas noches.